Pero no, los carbohidratos también es un top 5 de lo que para ti serían las harinas más saludables para incluir en nuestra alimentación. Eso es maravilloso. Vale. Eso es maravilloso. O sea, tomar una pasta. Hay un vídeo viral por Instagram que recibo una y otra vez para decir: tenéis que hablar en el podcast de esto, díselo a Sandra. Yo también he recibido muchos mensajes de eso Entonces, y mi madre ¿sabes incluida. de qué te... Bienvenidos una semana más a nuestro podcast Con jengibre y limón. Vamos con un tema que os encanta porque vamos a hablar de los temidos carbohidratos. Y digo temidos porque a veces O Sandra... hidratos de carbono. O hidratos de carbono, sí, más conocidos popularmente. Carbohidratos y hidratos de carbono. Sí, pero que es hay verdad... mucha gente, perdón, que hay mucha gente que me dice, pero los carbohidratos y los hidratos de carbono, ¿qué diferencia tienen? Digo, no, es lo mismo, es la forma de llamarlo. Nada más que con otro nombre, efectivamente. Sí. Importante eso porque es verdad que es una duda que mucha gente tendrá. Pero digo esta palabra también temidos porque con los carbohidratos, hidratos de carbono, pasa un poco igual como con la grasa. Sí. Parece que cada vez que queremos como... Yo siempre digo la palabra perder peso porque es como el objetivo principal que tenemos a nivel estético, o queremos mejorar nuestra alimentación, parece que lo primero que queremos quitar es la grasa y los carbohidratos. Sí. Entonces, vamos a desmentir ese mito, vamos a conocer su importancia, tenemos aquí a Sandra, pero antes de nada, Sandra, muchas veces también pensamos que los hidratos de carbono únicamente son, pues eso, las harinas, ¿no? Que encontramos pues, en el pan, que el en pan, la la pasta, el y ya arroz. está. Pero no, los carbohidratos también es la Claro. fruta y la verdura. Y la verdura. Y la legumbre. Exacto. Y también se le tiene muchísimo miedo, por ejemplo, a la fruta. Porque tú no has escuchado alguna vez eso de, oye, y por las noches puedo tomar fruta y si tomo la fruta después de las comidas me va a fermentar. Y la fruta ¿Y que lleva afecta? mucha fructosa me puede afectar a acumular más grasa en el cuerpo y los plátanos se pueden tomar y las uvas, ¿sabes? Nos dan muchísimo miedo los alimentos que tienen mucho carbohidrato. Pero tenemos que aprender a identificar, pues eso, los buenos carbohidratos, qué tipo de carbohidratos hay y cuáles son los mejores. Entonces, como decía María, pues la harina, todo lo que se elabore con harina, como por ejemplo el pan, los rebozados, todo eso son carbohidratos. Las pastas, el arroz, la quinoa, el trigo sarraceno es un carbohidrato, la avena es un carbohidrato, el maíz es un carbohidrato. Y luego, por ejemplo, también los tubérculos como la patata, el boniato, la yuca, todo eso también son carbohidratos. Y como decía, también las verduras y las frutas. Lo que pasa es que algunos contienen más carbohidratos y otros contienen menos, porque lo que yo también quería puntualizar es que los alimentos no solamente son proteínas, carbohidratos o grasas, sino que hay alimentos que pueden llevar todo, ambos, claro. Como por ejemplo en el caso de las legumbres, que también son carbohidratos, pero llevan más proteína que a lo mejor, por ejemplo, el trigo común o el maíz, que no llevan nada de proteína. Total que sí, es verdad. Además, te quería decir antes que se puso, también lo hablamos en un episodio muy de moda, la dieta keto. Sí. Y mucha gente cree que la dieta keto únicamente es eliminar de su vida Claro. harinas, o sea, todo lo que sea pan, pizza, pasta, pero no. Una dieta keto que está bien hecha, que ya sabemos, nosotras ya hablamos que no creemos que a veces no es recomendable, pero una dieta keto si está bien hecha también tienes que eliminar mucha fruta, mucha verdura, como por ejemplo la zanahoria. Claro, la calabaza o la remolacha, o sea, se prohíben, y frutas también. Frutas solamente puedes tomar frutos rojos y poquito más. Y el coco, el aguacate, que son frutas que tienen más contenido de grasa. Pero bueno, yo respecto a la cetogénica, si la haces bien, puede ser una alimentación sana y que te puede ir muy bien, incluso para personas que tienen enfermedades autoinmunes, la cetogénica suele ir bastante bien porque evita esos picos de glucosa que puede generar ataques del sistema inmune, pero incluso para perder peso, pero es verdad que es una dieta que a mí me parece como que no se puede mantener durante mucho tiempo mucho tiempo, porque nuestra actividad social, nuestra vida social no nos permite, o sea, si un día te quedan tus amigos para comerse una pizza, tú no puedes comer pizza, te tienes que pedir una ensalada, y las salsas, pues si llevan algo de carbohidratos, tampoco. Entonces, como que te priva un poco de tener como esa vida social que en España pues tenemos comiendo. Sí, entonces, total. si tu madre hace una paella, tú no puedes ir a comer paella, entonces eso puede hacerte pues encontrarte pues, un poco fuera de lugar. Pero, por ejemplo, una pregunta, una persona que esté llevando una dieta cetogénica, imagínate de lunes a viernes, o sea, el 80-20 del que nosotras hablamos, también se puede aplicar una dieta cetogénica, es decir, para que realmente sea efectiva, tú puedes de lunes a viernes comer sin carbohidratos y luego en el fin de semana comerte una paella de arroz y un plato de pasta, o lo echarías todo un poco al carajo.
Hombre, lo echas todo un poco al carajo. Ya, Pero sí ¿verdad? que es verdad, a ver, porque entrar en cetosis cuesta mucho. Quiero decir, una persona que esté acostumbrada a comer con una alimentación baja en carbohidratos, como por ejemplo, yo me considero una persona que tampoco consumo mucho carbohidratos, voy a entrar mucho antes en cetosis, que eso significa como que las reservas de carbohidratos de tu cuerpo se agotan, entonces coges la grasa en forma de energía. Entonces tu energía al final son tus reservas de grasa y la grasa que tú comes a partir de los alimentos. Entonces yo soy mucho más capaz de entrar en cetosis que a lo mejor una persona que su dieta se basa prácticamente en carbohidratos, como la gran mayoría de la población, Sí. que eso tampoco es bueno. Entonces, si tú, por ejemplo, te cuesta ya de por sí entrar en cetosis para ya estar haciendo dieta cetogénica Y y de conseguir repente sus fin de beneficios. semana, claro, cuando ya estás en cetosis a los 4 días o a los 5, entonces coges y te tomas una pizza, sales otra vez, luego te cuesta otra vez, entonces al final estás haciendo un poco el indio, o sea, no... El panoli. Sí, no te está sirviendo de mucho. Entonces, si haces cetogénica es para hacerla bien y tampoco para hacerla a modo de, no, es que la voy a hacer para perder peso y luego vuelvo otra vez a mi alimentación de antes, no, porque al final eso es una dieta restrictiva y ya está. La cetogénica es una persona, por ejemplo, tú imagínate, que tiene cáncer y a lo mejor, pues según su diagnóstico, le dicen, pues mira, yo te recomiendo hacer una cetogénica. O sea, yo, por ejemplo, si me saliese, no quiera Dios, pues igual la haría. Entonces, la hago a modo tratamiento para mi enfermedad. Para Pero mejorar los claro, síntomas. yo no la estoy haciendo con el objetivo de perder peso, de ganarlo, nada, simplemente por mi salud. Entonces yo a modo tratamiento, esa dieta sí que la recomiendo en muchísimas ocasiones, por eso, porque es como al evitar cualquier pico de glucosa, evita también como esa reproducción celular que, por ejemplo, el cáncer. Entonces ya no solamente eso, sino que en los picos de glucosa que veremos, pues producen muchísimos problemas y pueden generar muchas enfermedades. Que eso tenemos otro capítulo pensado para hablar de los De los picos de picos de glucosa. glucosa. Que entonces Sí. con esto me da también lugar una pregunta que te lanzo, en plan, por ejemplo, estás hablando de una enfermedad, pero por ejemplo, una persona diabética que tiene que evitar los picos de glucosa, también sería recomendable seguir una dieta lo más cetogénica posible. Sí, pero con mucho acompañamiento. O sea, Vale. yo no recomiendo que una persona diabética se ponga a hacer una cetogénica por su cuenta, porque lo Vale. único que le puede pasar es que le den una bajada de azúcar Ya. o incluso subidas de azúcar por ese descontrol. Al principio, como que no está organizada. Aparte, si tú estás tomando medicación, es que estás tomando medicación como para bajar ese azúcar. Entonces, Ya. de repente, dejas de tomarlo y te pueden dar Ya. hipoglucemias que son, o sea, que son hasta mortales. O sea, que estamos hablando de algo bastante serio. Vale, no, simplemente es una Entonces, pregunta desde el no, desconocimiento. está muy bien, es que está muy bien que lo hagas porque al final dices tú, joder, la diabetes, que es una enfermedad de la glucosa, de que te dan picos de Sí. glucosa, entonces pues obviamente si tenemos que evitar picos de glucosa y los picos de glucosa se evitan con una cetogénica, es como la dieta perfecta, ¿no? Claro. Y es cierto que si es diabetes tipo 1, no lo recomiendo hacer por nuestra cuenta, pero si es diabetes tipo 2 y no estamos medicados, ir haciendo una dieta baja en carbohidratos, como es la alimentación antiinflamatoria que suelo recomendar, sí que lo veo muy bien. Además, tenemos muchos casos de pacientes, y ya no solamente uno, que han revertido su diabetes tipo 2. Ya. Que una vez en una charla que di a una empresa me decían, lo dije y me decían, eso es imposible porque yo soy diabético y a mí el médico me ha dicho que esto no tiene cura. Digo, ¿pero qué tipo de diabetes tienes tú? Dice, tipo 2. Digo, pues te digo yo a ti que tu diabetes tipo 2 se puede revertir y puedes estar sin enfermedad. Explícale a los espectadores la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2, muy brevemente. Sí, nada, la diabetes tipo 1 es la diabetes genética, la que se tiene desde que somos niños o somos adolescentes, y la diabetes tipo 2 es la que se ocasiona debido a los malos hábitos. Empieza por una resistencia a la insulina, que nos dan picos de glucosa, nos cuesta bajar, hay mucha insulina en nuestra sangre, no sabemos dónde almacenar toda esa glucosa, al final nuestro cuerpo se vuelve un poco loco a la hora de producir insulina y no poder introducir nuestra glucosa dentro de las células, y entonces se genera esa resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina alargada en el tiempo, a la larga pues genera esa diabetes porque deja de funcionar nuestro páncreas, que es el que secreta esa insulina. Entonces la diabetes es que somos insulinodependientes, es decir, no somos capaces de producir la insulina para bajar esos picos de glucosa. Entonces tenemos que o bien medicarnos con insulina, y entonces nos inyectamos la insulina. Claro, entonces cuando tú comes carbohidratos, pues según la cantidad de carbohidratos, pues tú te inyectas la cantidad de insulina que es necesaria para bajar esos carbohidratos. Que la gente que tiene diabetes se tiene que formar
un poquito de nutrición para poder inyectarse, porque son inyecciones que te tienes que tomar, Claro, tienes que tomarte tú misma y contar las raciones de carbohidratos que estás tomando. Entonces, obviamente, si tú de repente no tomas carbohidratos, no tendrías por qué pincharte. Ya. Yo tenía una paciente que su médico le prohibió que estuviese haciendo dieta conmigo, porque como tenía que modificar en la medicación cada 2 por 3, le dijo que él no podía estar cambiando la medicación cada 2 por 3 y que se dejara de dieta de ese estilo y que volviese a la dieta normal y se quedara con su diabetes tipo 2. Y a mí me pareció algo incluso denunciable. Porque yo digo, ¿cómo puede ser? O sea, esa negligencia médica que acaba de cometer este médico, esa mujer se encontraba súper bien, o sea, no le daba ya como esos bajones de azúcar por las noches, no tenía que inyectarse tanta cantidad de insulina, porque ella misma empezó a reducirla y yo le dije, no la reduzcas por tu cuenta, sino... Pautado por claro, tu médico. Ve a tu médico que te lo revise. Y ya te digo que el médico mismo le dijo, oye, mira, déjate esta dieta porque esto a ti no vamos a estar cambiándote la insulina cada 2 por 3. Y me pareció muy egoísta por parte de ese médico porque por no trabajar un poquito, pues... esa mujer sigue con su insulina y cada vez seguirá más y más porque nuestro cuerpo cada vez se va haciendo más Sí. Además está vago. muy normalizado. Yo tengo un conocido que es diabético y cada vez que salimos a comer, o sea, ya tiene como normalizado ir compensando. O sea, es que se pincha hasta así. Claro. Venga, pues comido, venga, voy a darme un cubata, venga, ¿sabes? Y es como, bueno, pues nada, será normal, me dicen, pero bueno, al final, todo es respetable. Sandra, hablando de la diabetes, que no tiene nada que ver con los carbohidratos, pero aprovecho la situación en la que estamos las dos. Sí. Hemos hablado de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y luego está la diabetes gestacional, que es la que le surge a las mujeres embarazadas. Sí. Mi pregunta es que a una embarazada imagino que no puede pincharse insulina, con lo cual... Sí se puede. sí se puede, vale, pero... Sí puede, pero no es hombre, recomendable. Obviamente, si tú eres diabética gestacional y normal es necesitas... la alimentación. Sí, pero que igual sí que necesitas insulina. Entonces sí que te pautarían que te inyectaras insulina. Vale, imagínate una persona como yo que como sano. Sí. Lo vi en el caso de una amiga, comía sana, tenía buenos hábitos, pero se hizo la prueba de azúcar y le dio diabetes gestacional. Sí. Entonces ya estuvo los últimos meses del embarazo cuidando muchísimo su alimentación y lo primero que quitó, obviamente, fueron los carbohidratos. Sobre todo los refinados. Los refinados, claro. efectivamente. Pizza, pasta, arroz. O sea, lo primero que le quitaron fue el arroz, la pizza y la pasta. Es verdad que llevó súper bien la diabetes. Entonces, en ese caso sí que recomienda que se intente llevar una alimentación lo más libre de hidratos posible, ¿no? Bajita en carbohidratos. Muy bajita en carbohidratos. Y luego organizando bien estos carbohidratos, porque es lo que hablábamos antes, al final, la fruta lleva carbohidratos, la verdura lleva carbohidratos, pero ¿por qué no son los mismos carbohidratos que lleva la pasta? Porque van acompañados de mucha agua. La fruta y la verdura es prácticamente todo agua y mucha fibra. Entonces, esa fibra y esa hidratación que nos aportan estos dos grupos de alimentos hace que el pico de glucosa en sangre no aumente tanto como nos puede aumentar, por ejemplo, una harina de trigo que no lleva prácticamente agua, no lleva prácticamente fibra. Entonces, por otro lado, si es trigo integral en vez de trigo natural, o sea, trigo refinado, pues obviamente también va a llevar un poquito más de fibra y no va a aumentar tanto el pico. Entonces, es cuestión de intentar estabilizar esos picos de glucosa que nos generan estas harinas, pero con, pues eso, añadiendo los integrales o tomándolo en menos cantidad y acompañándolos con proteínas y con grasas, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, incorporando un buen plato primero de verdura que lleva muchísima fibra y luego, aunque te tomas un plato de pasta, no te va a aumentar tanto. Entonces son diferentes tipos de estrategias nutricionales que se le hacen a este tipo de pacientes. Yo tuve una embarazada de paciente que tuvo diabetes gestacional, también lleva una alimentación súper buena, y yo lo que le hice fue eso, oye, vamos a organizar mejor tus comidas. Tú cuando comes pasta, pues en vez de ponerte 100 gramos de pasta, pues ponte 40 gramos de pasta, te pones mucha cantidad de verdura, mucha cantidad de pescado, de carne o de huevo, de lo que le pongas de proteína, y queso, grasa o... Claro, y la fruta no es que no puedas consumirla, sino pues consúmela, no te comas un plátano entero, a lo mejor de primera has tenido diabetes gestacional, ¿vale? Que una persona normal, o sea, a nivel general, puede tomarse un plátano solo si quieres, pero si ahora mismo tienes diabetes gestacional o eres diabética tipo 2 o tipo 1, no te tomes un plátano maduro solo. Tómate medio acompañado, por ejemplo, de un yogur y un puñado de nueces. Entonces eso no va a hacer que te aumente tanto, o el mismo plátano entero, pero con el yogur y las nueces va a hacer que el pico de glucosa tampoco aumente tanto. Pues mira, ya hay un episodio en el podcast que hablábamos de los picos de glucosa, pero me parece un tema muy interesante que nos preguntan mucho recordarlo, entonces vamos a dejarlo aquí, ya sabemos más o menos, hemos tocado ese tema, pero seguimos con los hidratos de carbono y ahora vamos a hablar, que también lo hicimos, pero me gusta recordarlo, de
un ranking, un top 5 de lo que para ti serían las harinas más saludables para incluir en nuestra alimentación. Sí. A ver, yo siempre incluyo también la harina de almendra dentro de la harina, aunque la almendra es un fruto seco, pero bueno, también la incluyo siempre. Entonces, bueno, para mí la harina de coco, la harina de almendra se encuentran ahí como en el top alto, porque al final son harinas, pero no llevan prácticamente carbohidratos. Entonces, ya llevamos una alimentación muy alta en carbohidratos a nivel general. Sí. Entonces, introducir ese tipo de harina en momentos puntuales, pues viene genial. Luego, otra harina que también me gusta es la harina de yuca, que es de tubérculo. O sea, es como si fuese harina de patata o harina de boniato, pues harina de yuca. O de tapioca, que también la podemos encontrar así. Luego también la harina de trigo sarraceno, porque el trigo sarraceno al final es un pseudo cereal, o sea, no llega a ser un cereal o una harina, sino que contiene también proteína y bastante cantidad de fibra. Entonces ese no hace falta ni que sea integral, simplemente que sea trigo sarraceno y ya está. Y luego ya... ¿Pero todo el trigo sarraceno es integral? ¿O hay un trigo sarraceno normal y un trigo sarraceno integral? No, al Se final supone, a no ser que sea refinado, que lo refinen, de momento el trigo sarraceno es normal. trigo Vale, sarraceno... que no hace falta que busquemos apellido integral. Que Claro, es trigo como el sarraceno... maíz. El maíz al final no va a encontrar un maíz integral, es maíz y ya está. O sea, Vale, no- vale. A no ser que empiecen a refinar todo, pero vamos, no creo. Ya, vale. Y luego la harina de garbanzos, todo esto, pues también me parece interesante siempre y cuando las legumbres sienten La bien. elegiramos bien. Sí que es cierto que, bueno, que al final estas harinas, pues si llevan un proceso de elaboración largo no pasa nada, pero es verdad que si te la pones, hay gente que se añade harina a modo espesante Ya. y incluso en crudo, entonces igual la de garbanzo o la de lenteja o yo que sé, cualquier harina de legumbre te puede sentar mal por el tema de los antinutrientes, porque Claro. es triturar tal cual el fruto seco, o sea, la legumbre, perdón, sin previo remojo y sin previa cocción. Y luego ya me iría a lo que son las harinas de espelta, de centeno integrales, que esas para mí son así de las mejores harinas, pero siempre con el apellido integral. Y ya por último me iría a una Trigo harina integral. de arroz integral, el trigo integral, el maíz, bueno, el maíz Vale, normal. se nos ha olvidado uno importante que está muy de moda. ¿Sí? La avena. Ah, y la avena. ¿Dónde la metemos? La avena yo la metería junto con la de legumbre. Vale. Sí. Y por ejemplo, yo utilizo mucho la quinoa en grano, la trituro y me hago masa de pizza o me hago pan. Sí. ¿Dónde meterías la quinoa? Junto al trigo sarraceno. O sea, vale. Sí. Perfecto. Entonces diríamos almendra y coco, trigo sarraceno y quinoa, Sí. garbanzo y avena, espelta y centeno integral. Sí, y luego y la yuca que también la yuca, es sí, verdad, la arriba, yuca. con el trigo sarraceno y la quinoa. Y luego trigo la integral. yuca. Y por supuesto, en el bajo cero, el trigo Sí. normal, la espelta normal y el centeno normal Sí, y el maíz. Y el maíz, sí. Vale. Y el arroz. Oye, qué ranking más bueno Sí, sí, tenemos de harina. Ahora vamos, Sandra, dentro de las harinas también muchas veces lo traducimos a pastas. Sí. ¿Vale? Entonces, imagino que este ranking en harina, en almendra y en coco no podría ser, pero sería igual en pasta. Pasta de trigo Exacto. sarraceno, pasta de quinoa, Sí. pasta de garbanzo, de lenteja o de guisantes, ¿no? Pasta de espelta. Pasta de espelta o de integral o de centeno centeno integral y pasta integral. Sí, Vale. exacto. Y pasta de trigo integral o incluso, no sé si de maíz también, porque está también la de sin gluten, que es de maíz. Y eso es recomendable, sobre todo para los celíacos, ¿no? A ver, para los celíacos trigo sarraceno. Vale, perfecto. O legumbre. Vale, perfecto. Pero el maíz está ahí como cuando, por ejemplo, una persona que sí que toma gluten toma la de trigo normal. Ya, vale. ¿Sabes? sí. Ahí está la de maíz también, por si algún día no quieres Como tomarla me pasa a mí en el integral. embarazo que tenía rechazo Claro. absoluto al trigo sarraceno. Sí, a mí también me pasó. O sea, que era, te no puedo apetecía ver, más o sea, lo- ya, comía tan sano que los 3 primeros meses de embarazo me pedía cosas que mi cuerpo estaba acostumbrado a no comer. Y el trigo sarraceno fue rechazo. Entonces, claro, tuve que tomar otra alternativa de pastas. Sí, pero yo creo que es porque tiene un sabor muy intenso. Sí. A mí con la pasta no. La pasta sí que además, con los fideos y todo de trigo sarraceno, me hacía también espaguetis porque me apetecía mucho la pasta. Entonces yo lo que es la pasta sí, y las pasas de pizza y todo eso, pero lo que es el pan, No te apetecía. el pan sí que es verdad que por la mañana si tomaba trigo sarraceno, me lo comía, pero Pues yo no me podía daba ni mucho comérmelo. rechazo. En cambio esta mañana he desayunado unas tostadas de trigo sarraceno y súper Yo bien, igual, pero ya he vuelto, al pero, principio me costó mucho. Vale, voy con otra pregunta, Sandra, Sí. muy interesante dentro de las pastas y que suelen hacer muy a menudo. Es si la pasta de legumbres, porque bueno, ya hemos dicho que están en el ranking de saludables, pasta de lentejas, pasta de guisantes, pasta de garbanzo. Sí. La pasta de lentejas, imagínate, si tú cocinas una pasta de lentejas, ¿tiene los mismos nutrientes que comerte un guiso de lentejas? Depende.
¿De qué depende? Depende de cómo hagas el guiso. Porque si es un guiso típico del que hace mi madre, pues ahora mismo mi madre hace los guisos que pone las lentejas, las verduras, claro, las pone a remojo durante un montón de tiempo, le pone un montón de verduras, todo en crudo, el aceite en crudo, todo en la olla y lo deja hacerse 4 o 5 horas durante la mañana. Entonces va a ser mucho más nutritivo y te va a sentar mucho peor, o sea, mucho mejor. Perdón, tomarte las lentejas así como las hace mi madre, que tomarte una pasta de lentejas que se hierve solamente durante 6-7 minutos y luego le añades tú otras cosas. Pero bueno, que también por otro lado, en el tema de digestión, la pasta al estar ya elaborada y al ser una pasta de lenteja roja, que la lenteja roja es mucho más digestiva que la lenteja así más oscurita, entonces pues bueno, va a depender, pero a nivel nutritivo siempre es mejor pues un guiso de lentejas. Vale. Pero, por ejemplo, imagínate, me voy con la de guisantes, ¿no? Una madre que dice, mira, es que no consigo meterle a mi hijo guisante en la alimentación. Pero sí le encanta la pasta de guisantes. Sí. ¿Sería Eso igual? es maravilloso. Vale. Eso es maravilloso. O sea, tomar una pasta de guisantes, incluso en combinación también con los guisantes. O sea, realmente las pastas de legumbres me parecen muy buena opción para incorporar a la legumbre en nuestro día a día, sobre todo a lo mejor a los niños que no les gusta tanto o que son a lo mejor un poquito más exquisitos con las comidas, pues entonces dale las pastas de legumbre o en sustitución de las pastas normales. Tú le dices, oye, vamos a comernos una pasta de Hulk, verde. Entonces, pues, al final, o roja, de, yo qué sé, Sí. otra, ahora mismo no estoy tenemos que ponernos la personaje de Pipi Lastru, naranja. Ahí no hemos quedado tú y yo, en Sí, Pipi sí. tan largas, tía. Pues eso, entonces pues los puedes motivar de esa forma con ese tipo de pasta, introducirle ahí pues salsitas con verduras y tal. Vale. Incluso una persona, por ejemplo, una diabetes gestacional, podría cambiar una pasta, o sea, una pasta integral por una pasta de lenteja y sería mejor, Claro, ¿no? Para controlar glucosa. exacto. Lleva más cantidad de proteína, lleva más cantidad de fibra, por lo tanto no genera tanto pico de glucosa. Oye, todo lo que se aprende con mis Sandricas. Ay. Bueno, más cosas importantes del tema de los carbohidratos. Sí. Sandra, hay un vídeo viral por Instagram que recibo una y otra vez para decir, tenéis que hablar en el podcast de esto, díselo a Sandra. Yo también he recibido muchos mensajes de eso. Entonces, y mi madre incluida. ¿de qué te estoy hablando? Sí. Vale. Ya hemos hablado muchas veces de la patata prebiótica, que si la cocemos, la dejamos enfriar 2 horas en la nevera, se convierte en prebiótica, con lo cual es muy bueno para la microbiota. Sí. Y hay una señora que salió en Instagram diciendo que pasa igual cuando congelamos el pan. Sí. ¿Eso qué hay de cierto? A ver, vamos a explicar un momento. Todos los alimentos que contienen almidón, cuando los cocinamos y luego los dejamos enfriar durante al menos 12 horas, ese almidón que tienen se convierte en almidón resistente. Y eso significa simplemente que ese almidón es como resistente a toda la acción de nuestro aparato digestivo y llega íntegro al colon, donde ahí hay muchísimas bacterias y se alimentan de él. Entonces produce ácido butírico butirato, que es un antiinflamatorio natural. Entonces hasta ahí llegamos. Entonces actúa como un prebiótico. Pero sí que es cierto que ese almidón resistente que se genera por el enfriamiento de ese almidón cocinado, si se vuelve a cocinar a una temperatura superior a 130 grados centígrados, se vuelve otra vez no resistente. Es decir, como que se pierde ese almidón resistente. Por eso igual pasa con la patata, si la calientas a temperaturas también se pierde. Claro, aunque tú te hagas una tortilla de patatas con patata cocida de hace un día, pues si tú te calientas la tortilla y a más de 130 grados, se pierde. Entonces el almidón resistente se pierde, entonces vuélvelo a dejar enfriar y entonces ahí ya tendrás ese almidón resistente, que luego a lo mejor no tienes que dejarlo enfriar durante tanto tiempo, unas 4 horitas es suficiente. Entonces, el pan. Por otro lado, el almidón que tiene el pan no va a ser el mismo que el de la patata. O sea, el de la patata es mucho más beneficioso, porque también hay gente que me dice, entonces el arroz también, si me hago el arroz blanco o arroz integral y lo dejo enfriar durante 12 horas, luego me puedo comer el arroz y también tiene almidón resistente y también es antiinflamatorio. Sí, también tiene almidón resistente, pero no va a alimentar tan bien a esas bacterias. O sea, no es es como si me dices, el azúcar de la fruta es igual que el azúcar de... O sea, cuando te la tomas entera que cuando te tomas el zumo de la naranja, no, es diferente. O sea, el jugo es distinto a si te lo tomas con la fibra. Entonces, va a ser mucho mejor el almidón procedente de tubérculos que el almidón procedente del arroz o el almidón procedente de panes, bizcochos, etcétera. Entonces, realmente, si tú congelas el pan o un bizcocho o cualquier alimento que lleve harina, pues sí, ese almidón
se va a convertir en resistente en la congelación, pero tú cuando cojas ese pan Y lo tostes. y lo lleves al tostador, se va a perder ese almidón resistente. Entonces, y aparte que si no se perdiera, porque luego vuelves a dejar enfriar otra vez el pan otras 4 horas, es un beneficio que tampoco es equiparable al beneficio que te puede dar una patata o un boniato, Vale, ¿vale? bueno saberlo. Sí, porque por ejemplo, yo por ejemplo hay veces que yo tengo como chusquicos, ¿no? Pues si me voy de ruta o algo, Sí. entonces los saco la noche anterior y me hago un bocadillo, entonces yo no lo vuelvo a calentar. Claro. Sí que es Sí, verdad sí. que podría tener un poquito de almidón Sí, resistente, que es pero mejor, se digiere mucho mejor, contiene eso, más cantidad de fibra, o sea, como probiótico, pero, o sea, prebiótico, perdón, como el alimento de esas bacterias. Y sí es cierto que, y toda la vida se ha dicho, que el hecho de congelar el pan hace que se digiera mucho mejor. Pero, lo dicho, si tú luego lo vas a llevar otra vez al tostador, Lo has no. perdido el efecto. Y los beneficios de ese pan pues tampoco van a ser los mismos que el de una patata o el de un boniato, ese tipo de Vale, almidón. me ha hablado de tubérculos. ¿También incluiría, por ejemplo, si haces zanahoria y te la comes fría? Sí, ¿Y si haces calabaza y todo eso? ¿O sí, simplemente en patata y boniato? pues a ver, la zanahoria es que no lleva tanta cantidad de almidón. En cambio, la calabaza sí que lleva O sea que más... una calabaza, si nos la comemos fría o templada, también Sí. podría tener esos beneficios. Sí, la calabaza asada al horno también, si la dejas enfriar, también contiene ese almidón resistente, porque ese almidón también es procedente de, de buena procedencia. Otra cosa que hemos aprendido hoy en Con Jengibre y Limón. Madre mía, qué maravilla, qué fuente de sabiduría es Sandra Moñino. Pues Sandra, no sé qué tiempo llevamos, pero tengo otra cosa más que ya, es verdad que lo hablamos, entonces lo vamos a dejar como para el final, pero como recordatorio, que en un episodio que hablamos de lectura de etiquetas, de analizar etiquetas, pues hablamos también de los carbohidratos refinados y de la importancia pues de ver esa harina blanca, ¿no? Refinada, que muchas veces pues nos meten un pan de centeno integral o de espelte integral, pero lleva un 20% y el resto es harina normal, con lo cual esa harina refinada sin el apellido integral es lo que tenemos que evitar. Entonces, si no habéis visto ese episodio, os lo ponéis ahora cuando terminéis este y básicamente ya sabemos cuáles son las mejores harinas, las mejores pastas. Y muy importante que leáis etiquetas para que no compréis una tosta creyendo que es con apellido integral y luego el segundo ingrediente o el primero sea harina así, o sea, harina refinada. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda esto un poco mejor. El otro día una paciente me pasó como 2 tipos de panes. Me pasó uno de trigo sarraceno 100% y uno de trigo sarraceno que llevaba también harina integral de arroz. Y me dijo, Sandra, ¿qué pan es mejor de todo? ¿El de trigo sarraceno o el que lleva también arroz integral? Porque claro, el otro también lleva arroz y puede ser beneficioso. Digo, ya, pero ¿qué harina hemos dicho siempre que es mejor? ¿Cuál está siempre más alta en el ranking? La de trigo sarraceno. Entonces va a ser mejor el pan que solamente lleva trigo sarraceno que la que lleva arroz. Que igual está más bueno el que lleva arroz y la cantidad es tan mínima que te merece la pena consumir el otro porque está más bueno. Vale, sí. Pero como más saludable siempre va a ser el de trigo sarraceno. A no ser que luego el pan que lleva trigo sarraceno y lleva un poquito de arroz, pues sea con trigo sarraceno germinado, con masa madre, ¿sabes? Que todo eso también suma. Claro, todo que ya no solamente es la procedencia de la harina, sino el proceso de la elaboración del pan, porque si es una fermentación lenta, en vez de llevar levadura, le hacen una fermentación, por ejemplo, lo hacen con masa madre, eso es estupendo. O sea, la masa madre actúa también como un prebiótico en nuestra alimentación. Que igual pasa con la panadería, que muchas veces creemos que porque compremos pan en la panadería del pueblo va a ser, o sea, nos dicen que es trigo sarraceno y nos lo creemos, pero la mayoría de panaderías, normalmente, al menos en mi pueblo, el trigo sarraceno lo suelen mezclar con harina normal. Entonces, ahí es verdad que tenemos una que ver parte, el porcentaje. Entonces siempre, oye, que sin vergüenza pregunté al panadero, oye, perdona, pero ¿qué harina lleva este pan que me estás vendiendo? Y hasta te lo debe decir muy amablemente, y si le preguntas si es masa madre, todo lo que lleva te lo tiene que decir, así que siempre... Si os da vergüenza preguntar, podéis decir que tenéis alguna alergia, alguna intolerancia. Y ya está, alguna intolerancia. Escúchame, como dice mi madre, que es que preguntas tonto mientras preguntas. Claro, no, pero es que es verdad que hay gente como que le sabe mal preguntar, que no tiene por qué, porque yo creo que a nadie le molestaría eso, pero es verdad que muchas veces te molesta, entonces te dices, oye, es que no puedo consumir, o tengo una amiga que tiene tal, ¿sabes? Ya te inventas algo y le preguntas. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Muy interesante este capítulo, Sandra, de los carbohidratos, de los hidratos de carbono, igual que carbohidratos y de, bueno, al final, qué son, cómo elegirlos y que no hay que tenerle miedo siempre y cuando los consumamos y hagamos buenas elecciones. Exacto. Así que lo dejamos por aquí esta semana y nos vemos la semana que viene en otro episodio más de... Muchísimas gracias Con jengibre y limón. No nos coordinamos, no nos coordinamos. No pasa nada. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en